Hola, buenos días, bienvenido a tu programa Cábala Tool. Somos Alejandra y Valeria y estamos transmitiendo en este momento por Instagram Live de Radio 13 Digital y @Cábala Tools en Instagram. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, que es Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast como Radio 13 con número digital. Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx. Vale, ahí está, vale. Y bueno, hoy no estamos en la estación, estamos transmitiendo en Instagram Live. Igual si quieres hablar a la estación, igual nos pasan el mensajito. Y nuestras redes sociales son: en Facebook estamos como Cábala Tools, en Instagram estamos como @Cábala Tools. El tema del programa del día de hoy son los puntos ciegos. Muy emocionados de estar con el día Hola. de hoy. Hola, hola. Bueno, nomás primero dar las gracias a Radio 13 porque ahora no estamos transmitiendo desde la cabina porque como otra vez estamos en problemas de COVID en México, en la Ciudad de México, entonces es una forma de cuidarnos a nosotras y de cuidar a los demás y damos las gracias por eso. Para empezar, y bueno, pues interesantísimo el tema de hoy. Para los que no nos conocen, somos Valeria y Alejandra, estudiantes de Kabbalah. Y este programa Kabbalah Tools tiene el objetivo de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente han sido un parteaguas en nuestras vidas, nos han ayudado a ver muchísimas cosas, valga la redundancia con el tema de los puntos ciegos, y nos han ayudado a elevar nuestra conciencia y por eso estamos haciendo este programa para compartir con ustedes estas herramientas. Y la Kabbalah es una sabiduría milenaria y universal que nos explica las leyes físicas y universales que existen en el universo. Y bueno, el tema de los puntos ciegos definitivamente es un tema muy interesante. Creo que me gustaría empezar hablando de que los puntos ciegos se refiere a la ceguera espiritual, ¿no? O sea, de eso es lo que estamos hablando, la ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir ceguera espiritual? Quiere decir que hay ciertas cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta, creemos que las hacemos con la conciencia correcta, y la realidad es que no lo estamos haciendo con la conciencia correcta. O sea, no es que es correcta o incorrecta, mejor, no está tan elevada la conciencia, pues, o sea, ese es el punto, ¿no? Que no lo haces desde una conciencia elevada. Por ejemplo, si yo estoy platicando acerca de alguien más en una conversación y hago un comentario sobre otra persona, bueno, depende de la intención con la que lo estoy diciendo, si se refiere a que puede ser chisme o si no es chisme, si es para cuidar a la otra persona, ¿no? Pero depende justamente de la conciencia con la que estés haciendo la acción, ¿no? O sea, con la que realices la acción. Y bueno, definitivamente es un tema bien complejo porque nos traba en muchísimos lugares de nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos una visión y la visión con la que actuamos es una visión totalmente limitada de los 5 sentidos de nuestro mundo físico y del nivel de conciencia que tenemos en un momento particular. No sé si les ha pasado a Alec o a ti te ha pasado, a mí 1000 veces, que de repente te volteas al pasado y dices, ¿cómo se me ocurrió ver eso que estaba pasando con esos ojos, ¿no? O sea, digo, ¿cómo puede ser que en ese momento lo estaba viendo de esa manera? ¿Cómo veía mi realidad de una manera totalmente diferente? Y ahora hay que entender algo con muchísima claridad. Uno ve de acuerdo a la conciencia que tiene en un momento particular, ¿no? O sea, digo, eso es lo que determina lo que ves o lo que no ves, ¿no? O sea, la ceguera espiritual justamente está relacionada con un nivel bajo de conciencia que todos tenemos en un momento particular y eso puede irse entrenando y educando, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Justo tiene muchísimo que ver con el programa que hicimos del 1% y del 99%, en donde decíamos que existen dos mundos. Uno es el mundo espiritual, que es el 99%, y el otro es el mundo físico, que es el 1%. Y entonces, en realidad, nosotros vemos con los ojos del 1%. Tú imagínate de una situación así, me parece como muy gráfico, el 99 y el 1. De una situación, tú solamente, o la mayoría de las veces, lo que vemos es 1% de la situación.
no estamos viendo la película completa, no estamos viendo realmente ni estamos conectando los puntos en el momento de la situación, y es por eso que tenemos ciertas reacciones o ciertos pensamientos, porque de ahí, de cómo vemos, es de que se desemboca cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a pensar, cuánto me voy a enganchar, qué es lo siguiente, la siguiente acción que voy a tomar. Entonces, el ver una situación, de ahí va a depender muchísimo lo que va a suceder después, y lo que queremos decir en este programa es, lo que nosotros vemos es solamente el 1% de esa situación. Y muchas veces el tema del 1%, si no es todas, es que vemos a través de los ojos del ego. Y un poco la idea es aprender a diferenciar cómo ve tu ego y cómo ve tu alma, porque vemos completamente diferente, porque finalmente el alma siempre logra conectar con la película completa y siempre quiere conectar, ¿no? El alma siempre quiere conectar y siempre sabe que esto que está sucediendo es para algo mejor, y que esto, ahorita vamos a entrar en el tema de las bendiciones y las maldiciones, pero que esto sí es una bendición. El ego lo que nos dice es, no puede ser, qué mal, otra vez me equivoqué, qué error, uy, ya viste a esta persona, qué mal que está haciendo esto. O sea, juzgamos y juzgamos y juzgamos y juzgamos sin entender que hay como una película completa. Exacto, y no solamente eso, sino que para agregar a lo que estás diciendo, evaluamos con los 5 sentidos y con nuestra experiencia, ¿no? O sea, digo, así evaluamos las situaciones. Los 5 sentidos están más claros que el agua, que son el 1% del 1%, ¿no? O sea, digo, totalmente vivimos con un sentido distorsionado al ver con nuestro 1%, reaccionamos de esa manera con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, ¿no? Y definitivamente no es desde la conciencia ilimitada, sino es totalmente desde tu experiencia que estás viendo esa situación en Claro. particular, ¿no? Desde tus miedos, desde tus expectativas, desde la limitación de tu ego, como estás diciendo, desde mi personalidad, Y es que, desde como mi que siento, cultura, de etcétera, todo. ¿no? Uno ve Ujú. el mundo como se ve a uno mismo. Tú no puedes ver al mundo de una manera distinta como te ves a ti. Esto de como te va en la feria, ¿no? Tú ves una situación como a ti te ha ido en tu vida. Y ese es como el juicio, la carga que le pones a esa situación. Lo ves como tú te viste a ti. Inclusive, hay, digo, si nos acordamos de nuestras clases de física de secundaria prepa, nos explicaron cómo ve el ojo, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, Val. El ojo ve todo, ve al revés las cosas, y el cerebro es quien las cambia. Es muy interesante entender cómo vemos, o sea, el ojo, cómo hace que la imagen se vea derecha. Sin embargo, hay una distorsión. Entonces, esto cien por ciento. tiene muchísimo que ver con lo que tú estás diciendo, Val, porque finalmente nosotros estamos viendo y evaluando las situaciones o las personas o lo que nos está sucediendo con los ojos de nuestro ego. Entonces, ante esa situación, todo lo que empieza a suceder y todo lo que nos sucede, la mayoría de las veces va a ser caos, o va a ser maldición, o va a ser mala suerte, porque no estamos viendo con los ojos de nuestra alma. No, y cuántas veces lo que viste de una manera distorsionada te llevó a una situación que tú evalúas hoy como caótica, ¿no? O sea, digo, o que la vives como caótica. ¿Por qué? Porque justamente está distorsionada, o sea, no lo estás viendo con los ojos del alma, como tú estás diciendo, lo estás viendo con el deseo de no estar en conflicto, o de no estar incómodo, de que te quiten el problema de encima, ¿no? O sea, digo, y como muchísimas veces no estamos entendiendo en la película completa que eso es exactamente lo que necesitamos que ocurra para que nosotros despertemos y elevamos todo. Al final, todo tiene el propósito de lo que ocurre en nuestra vida, de elevar nuestra conciencia poco a poco, ¿no? O sea, si así lo tomas. Sí, Ahora, ¿no? está interesante porque la realidad es que los mensajeros son personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces uno quiere tener una conciencia más elevada, pero crees como Shimon, nuestro maestro, siempre nos decía, un gran maestro del centro de Kabbalah, que uno está esperando que Dios te hable en esa voz. No, o sea, normalmente son personas de tu alrededor que te dicen, por ejemplo, oye, fíjate que me estás bulleando, ¿no? O sea, el tema del sarcasmo, el tema del bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, que muchas veces uno como que lo normaliza. ¿Y por qué? Porque vivimos muchas fases de la violencia o de
levantar el Sí, tono me de estás voz o hablando de golpeado. gritar. Exactamente, me estás hablando golpeado. Ay, no, para nada. No, espérate. O sea, siempre, siempre, esto es bien importante si uno quiere tener una conciencia espiritual más y más elevada y poder ver. La primera, creo, condición tiene que ser tu disposición y tu deseo de ver lo que no estás viendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que alguien más que está a tu alrededor tienes la bendición de que te dice, oye, me estás hablando golpeado, tú tienes que decir, ay, voy a observar. No necesariamente el otro siempre tiene razón, ¿no? O sea, y no siempre es, a lo Importante. mejor es la mala película de la otra persona también, no necesariamente, Mm. pero por lo menos tener la disposición y la apertura de escuchar lo que las otras personas te están diciendo como una ventana de oportunidad a ver puntos ciegos que justamente son tu ceguera espiritual y que no estás pudiendo ver, ¿no? O sea, y creo que uno, conforme va pasando el tiempo en tu camino espiritual, si tienes el deseo, vas viendo toda esta basura, ¿no? Estos Totalmente. comportamientos, estas conductas, estas creencias, o sea, son muchos aspectos diferentes a donde uno va trabajando, ¿no? O sea, con respecto a su mundo espiritual. Y claro que cuando empiezas a ver aspectos de ti, especialmente los que lastiman a otras personas, es bien doloroso, es horrible. Muy Pero doloroso. claro que muchísimo mejor ver que no ver, Claro, ¿sí? y justamente las personas que nos rodean, como este juego de la vida es limitado y acuérdate que es perfecto porque está diseñado para que tú ganes, estas personas que nos rodean y que te rodean son perfectas y son unos ángeles que están ahí porque el juego es limitado y están ahí para abrirnos los ojos. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es justamente como matar al mensajero. Entonces me gustó Exacto. mucho lo que tú dices, Val, de poder estar abiertos a ver qué es lo que nos está, ahorita que te estaba escuchando me acordé que, ¿no? Como que la semana pasada una persona muy cercana a mí me dijo, oye, como que te siento distante, como que te siento seca. Entonces como que dije, ¿qué está pasando? Claro, lo que pasa es que soy un poquito como baja de energía, ¿no? Como, sí, un poco No, darnos y a la tarea ayer de tú y dar, yo estábamos hablando de que sí, todo el mundo estamos un poco reactivos, ¿no? Pero entonces justamente, ok, bueno, voy a, fácil podrías haber dicho en tu parte defensiva, hay nada que ver, o sea, ¿qué le pasa a esta, no? O sea, digo, ¿por qué me está diciendo eso? ¿No? Tendemos como a a cerrarnos a defendernos, esa, siempre a sí, a defendernos. cerrarnos a esa información. Y es bien importante tener la apertura de decir, voy a observar, ¿no? A ver si sí, a lo mejor sí tiene razón, a lo mejor estoy más distante. Y claro que justamente el tema de distante, hemos hablado de esto infinitas veces, es una mala señal espiritual. Cuando tú te estás alejando de la gente es porque algo adentro de ti está pasando que no estás conectando con eso que es el sentido de unidad, que es bien importante, ¿no? O sea, de tomar en cuenta cuando uno quiere estar avanzando en un camino espiritual. Y son en personas y en situaciones. El universo todo el tiempo nos está hablando. Ayer justamente le decía a otra persona, ¿no? Que siempre está pidiendo por más abundancia y por más prosperidad. Y entonces me siento a platicar y me está contando, seguramente me está escuchando, no voy a decir quién es por no balconear, pero entonces me está contando de dos opciones de negocio que le están dando. Y entonces, pero bueno, no sé, te juro, al final le dije, oye, velo, ve esta situación que está sucediendo. Y tú sabes, como esto de cuando el cuento de cuando una persona se está ahogando y entonces pide ayuda y llega un barquito y le dice, no, Dios me va a ayudar. Y luego llega una lancha y Dios me va a ayudar. Y la tercera, un helicóptero y Dios me va a ayudar. Y cuando se muere, llega al cielo. Y entonces, ¿no? Como que les dice, oigan, ¿qué onda? Y entonces Dios le dice, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y te mandé a una persona. No quisiste. Entonces, como el universo siempre nos está hablando y nos están mandando las cosas, hay que de verdad ponerle la intención de ver las cosas, las situaciones y a las personas con los ojos del alma y sobre todo las situaciones que suceden en nuestra vida, porque cuando no salen o no tenemos los resultados que queremos, es bien fácil decir esto es una maldición y yo quisiera como que entráramos a esa parte, Val, porque este tema de la mala suerte o este tema de esto que me está sucediendo en este momento es una maldición, creo que a todos nos ha pasado y todos nos hemos quedado en qué mala suerte. Y muchas veces hemos logrado darnos cuenta que conforme ha pasado el tiempo, eso que era la peor maldición resultó que era una bendición.
No solamente eso, sino que cuando tú decretas que eso es algo malo para ti, ya estás tú, o sea, mandando una energía negativa a algo que nunca, en realidad, o sea, sí tú lo puedes ver como algo caótico, pero en realidad no es caótico en el mundo del 1% donde nosotros no podemos Es unir los caótica tu puntos, ¿no? O reacción. sea, exacto, lo caótico es la reacción, exactamente. Y no solamente eso, sino que la realidad es que el tema de cómo podemos ver, lo que existe afuera es lo que existe afuera, verlo positivamente o verlo negativamente, esa es la opción que nosotros tenemos, justamente. La opción es no conectar con la parte caótica y entender, por ejemplo, estaba pensando en situaciones a donde uno cree que, ahorita estamos en todo mundo con el tema de COVID, ¿no? O sea, bueno, te empieza a dar gripe y te duele la garganta, ¿no? O sea, a ti te pasó la semana pasada y te vas en un viaje de que ya, o sea, ¿cómo tenemos que controlar nuestros pensamientos negativos? Sí, y nuestros decretos. ¿Por qué? Porque al final estos decretos negativos sí generan energía. Entonces, sí, escucho mi miedo, ¿no? O sea, porque todo el mundo que hoy en día nos va a doler la garganta, obviamente que se te van a parar los pelos porque dices, o empiezas a toser, entonces, bueno, o sea, ya estoy encaminada hacia un problema, Ujú. ¿no? Pero la realidad es que nosotros no sabemos si esa situación que tú la estás viendo como caótica en este momento es de verdad una situación que estás viviendo con muchísima misericordia, algo que podría haber sido sí una situación a donde acabes con pulmonía, sí con COVID, sí en el hospital, sí intubado, sí, o sea, ni Dios lo quiera, ¿no? Pero sí me explico que uno no ve que el pequeño caos a veces, o que la pequeña situación de dificultad está protegiéndote de algo muchísimo más caótico que podría haber sucedido en tu vida por el efecto, por causa y efecto, pues, o sea, no porque el universo está jugando en tu contra, sino porque eso hay que entenderlo y hay que repetirlo N cantidad de veces. La realidad es que siempre Dios, como en la forma en que tú lo concibas, el universo y la divinidad, siempre constelan a tu favor y lo único que hacen es darnos bondad y amor y todos los atributos positivos, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros con la ley de la causa y el efecto, sí, bueno, pues si tú estás sembrando una semilla de separación o de enojo, bueno, pues eso pues, va a tener que reverberar en algún momento y tiene un efecto. Totalmente. Ahora, en tanto y en cuanto nosotros estemos atentos a que no veamos las situaciones caóticas como una maldición, sino que entendamos que detrás de eso hay luz que se está por revelar, porque para eso están las situaciones complejas, difíciles, si las quieres llamar negativas, no son negativas, pero sí las vivimos como caóticas. En tanto en cuanto nosotros no podemos vivir cada situación difícil como una bendición encubierta, la situación está destinada a regresar y regresar y regresar y regresar a Qué ti fuerte eso. una y otra vez hasta que lo veas como algo bueno, pues, o sea, qué fuerte, pero eso es lo que los antiguos sabios dicen. Y esa es la piedra con la que uno está, ¿no? O sea, por eso es, uno tropieza y tropieza y tropieza con la misma piedra, porque es hasta que no veas lo bueno de eso malo, va a seguir sucediendo. Y no es, como tú dices, ¿no? Como muchas veces nos imaginamos a Dios o al universo como con videojuegos, Constelando en tu favor, ¿no? Y en tu contra, poniéndole, ¿no? me encantaba un programa que salió un diablito que literal, ¿no? Y apretaba un botón y la persona se caía, ¿no? Y uno piensa en realidad que es así, que el universo está jugando en nuestro contra y en realidad siempre está jugando a nuestro favor. Ahorita que estábamos platicando, que estabas diciendo del tema de la enfermedad, tengo una persona cercana, una maestra que se contagió, ¿no? Que le dio COVID hace 10 días. Y estaba escuchando una clase de ella hoy en la mañana. Entonces como que decía, bueno, pues sí, sí me pasó y pues sí soy una persona y soy un ser humano y bajé la guardia por distintas cosas que sucedieron, ¿no? O sea, sí me di cuenta que lo que tú decías, Val, abrí espacios de separación, tuve que cerrar un negocio, o sea, como que finalmente tal vez energéticamente yo sí bajé un poco la guardia y seguramente bajé la guardia en el tema del distanciamiento social, por decirlo así. Digo, yo estoy Uh-huh. diciendo palabras más, palabras menos.
Y lo que ella decía es, esto es una invitación a mí a darme cuenta de mí, de qué está pasando. Y son 10 días, 12 días de trabajar en mí, de hacer un trabajo de introspección. Y me gustó mucho el enfoque porque me parece que hoy que todos estamos viviendo esta psicosis de este bicho y que hay personas que ya se contagiaron y hay personas que desgraciadamente han perdido la vida y hay personas que sí se contagiaron y que perdieron a seres queridos. O sea, es algo que sí está sucediendo y es algo que es muy difícil a la hora que nosotros te decimos, oye, eso no es una maldición, eso es una bendición, pero aún así sí hay luz detrás de esa situación. Y el chiste está en que nosotros podamos despertar esa luz en los momentos que parecen caóticos, ¿no? En el momento que una persona se contagia, tiene un abanico de posibilidades de cómo reaccionar, ¿no? De estar como loco con el oxímetro y con el termómetro y hablándole al doctor, a decir, ok, a ver, ya pasó esto, ¿qué voy a hacer? Voy a subir mis defensas de esta manera, no solamente con suplementos, sino en un rollo espiritual. ¿Cómo voy a utilizar este tiempo para sanarme a mí desde adentro? ¿Sabes? Como, y muchas veces no lo hacemos así porque nos caemos en la limitación del 1%. Exacto, es utilizar las herramientas que sea que tú tengas en este momento para pasar por las situaciones de dificultad por las que necesitamos pasar todos los seres humanos para elevar nuestra conciencia. Si no hay este empuje, digamos, o sea, de la situación de dificultad, no existe la elevación de la conciencia. O sea, necesitamos la carencia, necesitamos justamente es el juego que algún día hablaremos en un programa particular de este tema, pero es un juego que existe entre la carencia y el deseo, ¿no? Cuando tengo carencia, despierto el deseo, entonces, o sea, tiene que haber un balance y un juego permanente entre estos dos componentes para que nosotros avancemos en nuestro trabajo espiritual. Entonces, la carencia que viene a ser el caos o que viene a ser la situación difícil, se tiene que presentar. Lo que podemos hacer es verlo como una bendición o verlo como una maldición. Y eso sí es la opción que tú tienes para enfrentar la realidad con la que tú estás viviendo en un momento particular, ¿no? Y pedir tener el deseo, ¿no? O sea, como decir, quiero poder conectar con la luz detrás de esta situación. Con que tú te pongas en esa situación, con que todos digamos, bueno, a ver, ya sucedió esto, quiero poder ver la luz atrás de esto, quiero saber que esto es una bendición, que no es fácil, o sea, no estamos diciendo que lo que estamos hoy platicándote es un tema fácil, es un músculo, como lo hemos viniendo diciendo, es un músculo que tú tienes que tenemos que todos irnos ejercitando, porque no quiere decir que Valeria y yo, ojalá ya mastericemos este tema, ¿no? Se nos sigue yendo las cabras al monte, pero un poco el decir, hay luz atrás de esta situación y esto que está sucediendo que no me está gustando, hay luz atrás de esto es una bendición y hoy quizás no lo puedo ver, pero lo voy a poder ver y como hoy también le decía a una amiga hace rato, como la actitud que nosotros le ponemos, la conciencia que nosotros le ponemos a la situación, cambia completamente el enfoque de la misma situación, ¿no? O sea, como la historia esta cuenta, la del agua, la del Señor. Me encanta. Hay una historia del Baal Shem Tov, un gran cabalista que estaba en Europa del Este, y bueno, estos cabalistas iban de pueblo en pueblo y de pueblo en pueblo permanentemente andando, este grupo de cabalistas iban andando y encontraron un señor de la tercera edad, digamos un señor de 70, 80 años, o 75, 80 años, cargando unas cubetas de agua, ¿no? Sobre sus espaldas, y el señor estaba muy triste y deprimido porque cómo puede ser que me tengo que seguir manteniendo y cargando agua para poder sobrevivir, ganarme mis pesitos para poder mantenerme, unos poquitos rublos, y a esta edad que yo tengo, qué dramático y qué triste y qué difícil mi situación, ¿no? Y bueno, se fueron estos señores. Y bueno, como viajaban de ida y de regreso, un año después pasaron exactamente por el mismo lugar y el mismo señor estaba haciendo la misma actividad, exactamente haciendo lo mismo con los dos cubetas de agua, pero ahora estaba feliz y bailando y contento. Entonces le dije, pero ¿y ahora qué pasó? O sea, ¿por qué estás tan contento? Imagínense que a mi edad todavía puedo seguir cargando dos cubetas de agua y puedo bailar y puedo seguir disfrutando. ¡Qué bendición!
¿no? Entonces, exactamente es el tema de este programa, ¿no? La actividad es la misma, la situación es la misma, depende de cómo uno le dé la perspectiva que le da a la situación que está viviendo. Y yo creo que lo más importante de este tema de los puntos ciegos es la apertura para poder ver, de querer ver, del deseo justamente, que es bien incómodo, ¿no? Pero es la única manera de hacer un trabajo espiritual. Volvemos al punto en el que uno no puede hacer un trabajo espiritual con algo que no estás viendo. Existe en nosotros lo que, o sea, cada cosa que hacemos, cada actitud, cada momento, cada acción, cada deseo que se nos despierta, de los millones que despertamos en el año de pensamientos, de sentimientos, etcétera, despierta o nuestra conciencia o le pone una capa más a nuestra conciencia. Cabalísticamente se llama una clipa, que es como que le pones una cáscara encima a la separación entre tú y tu alma, ¿no? Entonces, que cada cosa que hagamos sea para revelar un poco más nuestra alma en este mundo, ¿no? No sea para seguirla encubriendo. Y la realidad es que cuando tú estás haciendo cosas que no representan quien tú eres, en realidad a nivel del alma, en todos los niveles, en el nivel de las relaciones, en el nivel del trato personal para con uno, en el nivel de la envidia, en el nivel de el hablar de los demás, en el nivel de mi pensamiento, en el nivel de decretar positivamente, en todos los niveles. La verdad es que es una observación permanente de un trabajo de 24/7, de estar viendo qué es lo que yo estoy haciendo para estar en el lugar donde elevo mi conciencia, y eso, el elevar la conciencia, trae como mérito ver, ¿sí? O sea, es un trabajo que va de la mano, ¿no? Uno hace propositivamente ese trabajo de querer elevarse, de querer poder transformar estos aspectos a donde no eres tu mejor versión, ¿sí? Digamos, y poderlos manifestar aunque sea doloroso, ¿no? O sea, digo, esa transformación, claro que es la alquimia de la que todos hablamos, es el ave fénix cuando se transforma, es el carbón del diamante en bruto, ¿no? O sea, digo, y requiere un trabajo. Ese trabajo es, quiero ver a dónde me toca seguirme transformando, ¿no? O sea, digo, y verlo y hacerlo con misericordia, ¿no? También, o sea, porque la transformación puede ser con misericordia, no necesariamente tiene que ser con juicio, pero si tú estás negado de querer ver a donde tengo que seguir haciendo mi trabajo, entonces obviamente pues no se te puede revelar la realidad. Sí, no, al final, y mira, Val, o sea, ahorita que te escuchaba, pensaba cómo finalmente este tema de los puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos. Y lo que quiere decir el punto ciego es, hay que saber que estamos limitados. Y eso es elevar nuestra conciencia. A la hora que, no, tú decías ahorita, tenemos que empujarnos siempre a estar elevando la conciencia de nosotros, de la situación, de lo que estamos viviendo. Y a la hora que tú elevas tu conciencia, te das cuenta y haces conciencia, valga la redundancia, que lo que tú estás viendo está limitado. Leía yo un ejemplo de Michael Berg, que es hoy el director del Centro de Kabbalah, que decía que cuando uno va manejando, pues uno ya maneja por automático. Sin embargo, sabemos que hay puntos ciegos, ¿no? Cuando tú vas manejando un coche, entiendes que hay puntos ciegos y tienes cuidado de esos puntos ciegos porque sabes que no ves exactamente. Por mucho que veas el parabrisas o estés espejeando, hay puntos ciegos. Y Mijael lo que decía es, así debemos de conducirnos nosotros en nuestra vida, sabiendo que estamos limitados, sabiendo que hay cosas que no estamos viendo con los ojos del alma. Y solamente con eso estamos elevando la conciencia, solamente como tú lo dijiste, Val. Con ese Sí. pensamiento, con esa conciencia. Y no solamente eso, sino que una vez que se te presenta la luz, digamos, o sea, de decir, vamos a poner el ejemplo de, hasta desde el punto de vista físico, ¿no? Si yo ya me di cuenta que comer harinas refinadas le hace mal a mi cuerpo, ¿no? Por decir algo, o si ya me di cuenta que cuando yo me enojo, entonces inmediatamente mi sistema autoinmune se deprime y ahora me siento mal y me duele la cabeza, entonces, a ver, observo la forma en que estoy reaccionando al enojo, observo la forma en que reacciono ante la panera que tengo enfrente de mí, ¿no? Si, cuando ya tienes una
pequeña visión, digamos, ya no hay vuelta para atrás. La ceguera espiritual ocurre hasta que un día haces visible lo invisible o consciente lo inconsciente. En el momento en que uno hace consciente lo inconsciente, ya no te puedes volver a hacer inconsciente, digamos, o sea, no te puedes hacer pato, ya no más, o sea, con una situación en particular. Entonces, justo lo que estás diciendo me encanta porque ahora que tú ya sabes que ese era un punto ciego, ahora ya no es un punto ciego, ahora es un punto visible y ahora tu trabajo es hacer el trabajo de reforzar esta nueva versión de ti a donde ese punto ciego ya no es más un punto ciego, es un punto que tiene que ser un punto visible y transformable a donde tú puedas tomar control de ese aspecto particular. ¿Estás de acuerdo? No, me encanta, sí, me encanta. Y ojalá que pudiéramos vivir toda nuestra vida y todas las situaciones así, haciendo, me encantó como lo dijiste, lo invisible visible, ¿no? Te estaba contando ayer que empecé a leer un libro de una autora que a mí me encanta, que se llama Rosa Montero, que es su último libro que se llama La Buena Suerte. Y, y hay una frase que apunté que me gustó mucho, que dice, estábamos ciegos y ahora vemos demasiado. Y ayer a la hora que se lo dije a Vale, me dijo, bueno, pero nunca vemos demasiado. Entonces decía, no, bueno, pero el contexto de lo que estaba en esta historia contando es, cuando nos quitamos como la venda, empezamos a ver tantas cosas que decimos, ¿te cae? ¡Wow! No había visto nada de esto, estaba completamente ciego. Y entonces Y empiezas cómo en vez de darte emoción, te da miedo, ¿entiendes? O sea, pánico, te no da pánico. exactamente, bueno, pues sí. Ujú. Te da pánico. Y justo este libro se lo recomiendo y se lo recomendamos mucho. Se llama La Buena Suerte. Y aunque no lo he terminado, como lo que yo estoy entendiendo del libro son dos o tres personajes, pero uno de los personajes ha tenido una vida muy complicada. Ya ha tenido una vida muy difícil, la abandonaron. Y entonces a la hora, por ejemplo, que cuenta la historia de cuando la abandonaron, en lugar, como que dices que me dejaron en una banca, en un parque, ¿no? Y pues a mí la psicóloga me decía, qué mala suerte que te abandonaron y que te dejaron en un parque y en una banca. Y yo siempre decía, al contrario, qué buena suerte que esa señora que no me quería me dejó. Y qué buena suerte que me dejaron en una banca, en un parque, porque en el parque estaba más visible, ¿sabes? O sea, como un poco empezarle a dar la vuelta a lo que pensamos que es malo. Porque nosotros solitos le ponemos esa carga, y lo decías tú hace rato, Val, como esta parte de cuando nosotros creemos que algo es malo, porque nosotros solitos hay que empezar a raluquear, así se llama la que les estoy diciendo, Raluca, se llama, un personaje precioso, les recomiendo mucho el libro, pero esta parte de entender que finalmente como nosotros platicamos nuestra historia, que también ya lo hemos dicho, de esta narrativa que nos contamos, esta narrativa que le decimos al mundo de nuestra historia, eso es lo que es. Y si tú dices es difícil, va a acabar siendo difícil y va a acabar siendo malo y va a acabar siendo una maldición y vas a seguir, decía Shimon, ¿no? En una clase que escuchábamos, que es como si hubiera dos montañas, ¿no? Una montaña de las bendiciones y una montaña de las maldiciones. ¿En qué montaña quieres vivir? Tú decides en qué montaña quieres estar, en la montaña en donde todo lo que te sucede es una bendición o en la montaña de que todo lo que te sucede es una maldición. Oye, repito, o sea, digo, la verdad es que no entendemos si hubo, por ejemplo, si pensamos que la gente normalmente tenemos áreas de, digamos, de dificultad en nuestras relaciones o en cuanto a la relación que hay de las personas con la prosperidad, con el dinero y con la prosperidad, o en el tema de salud. Entonces, cuando uno dice, ok, si yo te dijera, a ver, Eli, tú tienes ahora un problema y perdiste un negocio o te quedaste sin trabajo, y yo te digo, a ver, lo que no estás viendo es que a lo mejor eso es lo que te está ocurriendo, pero pudiste haber tenido un problema de salud. O sea, estarías brincando de felicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente el problema de salud es muchísimo más grave que un problema que es un problema económico. No estoy diciendo que los problemas económicos no son grandes problemas de cualquier manera, pero siempre cuando estás involucrando la salud, bueno, desde mi punto de vista es el lugar como más valuado, ¿no? O sea, digo que uno y Claro. que más debemos de cuidar, porque sin salud no hay relaciones y tampoco hay prosperidad, básicamente, ¿no? No. Entonces, no estás viendo lo que estás protegiendo, no estás viendo la misericordia con la que el mundo se está conduciendo hacia ti,
hacia el universo de cualquier manera actúa con muchísima misericordia. Si nosotros tuviéramos que recibir en la ley de la causa y el efecto, uno por uno de todas las cosas que hacemos que están fuera de orden desde el punto de vista de las leyes universales, definitivamente nos la pasaríamos en déficit, ¿no? O sea, digo, sería una cuestión bastante dramática. Ahora, lo otro que yo quería decir es que yo creo que para hacer ese trabajo de revelar tus puntos ciegos, de hacer visible lo invisible, lo que se necesita, aparte del deseo, es conocerte a ti mismo. O sea, ese es el clavado que uno se tiene que echar a saber quién eres. Y ir descubriendo nuevas partes de ti, porque hay partes de uno que son nuestros puntos ciegos que no conocemos y también partes de nuestros talentos que no conocemos. Para los dos lados hay aspectos que se van manifestando conforme uno va avanzando en el proceso y en el trabajo. Y yo creo que tanto en la parte de puntos ciegos que serían desde el punto de vista, digamos, de necesidad de transformación, también existen puntos ciegos en áreas de oportunidad que tienes, o sea, que son nuevos talentos que tienes tú para descubrir acerca de ti, que a lo mejor una situación particular, como por ejemplo el encierro del tema del distanciamiento social y el encierro COVID, a lo mejor ahora sacaste, no sé, tu parte artística o sacaste este aspecto que tiene que ver con nuevas formas de relacionarte con los miembros de tu familia para hacer la convivencia algo sano y no algo que sea destructivo. O cuánta gente aprendió a cocinar, porque ahora pues nadie sale, entonces, o sea, no es como que, no es que aprendiste a cocinar, el talento de la cocina lo tenías, nomás no lo estabas explotando. Entonces, ¿cómo hay siempre la oportunidad de estar descubriendo nuevos puntos, ¿no? Dentro de nuestro, lo que es la ceguera espiritual? Y conforme crezcamos nosotros y avancemos en el trabajo espiritual, claro que vas a tener más oportunidades de ver si es que así lo deseas, ¿no? Me encanta porque tiene que ver con el poder observar nuestro potencial, ¿no? El martes pasado en el programa de todo el tema del Día del Amor que hablamos, ¿cómo se llamaba el programa pasado, Val? Niveles de Amor. En el programa Niveles del Amor, platicabas tú esta parte de cómo las personas y que uno cuando ama incondicionalmente ves el potencial de las otras personas. Y me parece que tiene que ver muchísimo con lo que tú estás diciendo. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú te amas a ti mismo, empiezas a encontrar cosas de tu potencial que ni siquiera sabías que estaban ahí y que son talentos y son dones que solamente tú tienes y que vienen, son parte del paquete con lo que tú vienes a hacer una diferencia en este mundo. Entonces, el poder también ver todo lo que no vemos que es lo bueno de nosotros, todos esos talentos, todos esos dones, todo eso que tenemos para poder ayudar a las personas que nos rodean. Me encantó, Val. Creo que también es algo que se nos olvida ver. 100%. Bueno, hay un concepto que en hebreo es Ruach HaKodesh y es inspiración divina y que justamente es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de conectar con ese aspecto donde ves a través de los ojos de tu alma, ¿no? Entonces, volvemos a la primera parte del programa, donde puedes estar viendo todo con los ojos de tu alma y entonces todo lo que vas a ver no te va a resultar caótico, te va a resultar una posibilidad de enmendar esta relación perfecta entre tú y el universo, donde obviamente necesitamos corregir nuestro curso, ¿no? Como siempre hablamos del tema de lo de el Waze o cualquier navegador, ¿no? Cuando tú cambias de dirección, ¿no? Recalculando y uno va recalculando y se va reubicando en los lugares a donde sí va resonando un poco más con tu alma. Ahora, cada vez que uno va avanzando y avanzando, tienes que recalcular en nuevos lugares. ¿Por qué? Porque lo que antes se te hacía lo normal en tu vida, a lo mejor ahora ya no se te hace lo normal. Entonces también es tener la apertura de cambiar tus creencias, de cambiar tus relaciones, de cambiar tu relación contigo, de cambiar tus relaciones con los demás, tu profesión, pues, tu todo, ¿no? O sea, porque es reinventarnos y reconocernos más bien permanentemente y estar pudiendo ver cada vez más. Y claro, es un acto de valentía, ¿no? O sea, ¿no te parece? No, ver, lo decíamos antes de empezar el programa, ver es un acto de muchísima fuerza y de muchísima valentía, porque hay que querer ver.
hay que querer darnos cuenta, hay que querer elevar la conciencia, porque como decíamos hace rato, una vez que ves, ya no hay vuelta para atrás. Una vez que tú viste una situación con los ojos de tu alma, es muy difícil como volverlo a tapar. Y no es fácil. Por eso, hace rato que decías, Val, cuando uno empieza a ver, a uno le, en lugar de emocionarte y decir, Jay, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Uno quiere correr a su cama y ponerse una almohada y decir, ya no quiero. Y está bien, es parte del proceso, ¿sabes? Y te Pero voy a decir una cosa, creo que en ese sentido, tú hablabas de tu personaje, de tu libro, cuando ella dice que es demasiado, es que sí a veces se siente como que es demasiado. Sí entiendo a qué se refiere, porque en nuestra realidad física y de nuestras emociones y nuestros pensamientos y en nuestra vida, a veces sí parece que sí es demasiado, pero hay que recordar que hay una realidad espiritual, una ley espiritual que dice que a nadie le ponen un reto con el que no puede. Todo lo que te sucede en tu vida está destinado para que tú puedas aprobar, digamos, en todos esos retos, en todas esas situaciones de adversidad por la que estás pasando y solamente te van a llevar a estar en un mejor estado, en un mejor nivel, siempre y cuando lo puedas ver con esos ojos, ¿no? claro, y como la invitación, porque ya se nos está acabando el tiempo, se pasó Uh -huh. rapidísimo este programa, es como que hagas una reflexión de en qué áreas de tu vida o qué suceso de tu vida lo sigues viendo como una maldición y cómo puedes empujarte a verlo como una bendición, porque también, mientras que uno lo siga viendo como una maldición, es como firmar un contrato para que vuelva a suceder. Y te Porque voy a como decir no una hemos cosa. aprendido, Uh tiene -huh. que volver a pasar, Mira, ¿no? perdón que te interrumpí. No, Lo no, que no. estaba pensando es que a veces, aunque no podamos verlo como una bendición, porque hay cosas horribles que suceden a toda la gente, ¿no? O sea, que uno dice, ¿y cómo esto lo voy a ver como una bendición? Eso está ridículo, o sea, parece como un acto más sadomasoquista, ¿no? Pero es entender que aunque yo no puedo verlo como una bendición, es porque tengo una realidad limitada de mis 5 sentidos, de mis creencias, de mi experiencia, de mi conciencia, y eso es lo que no me permite conectar los puntos, que justamente es el concepto de inspiración divina, es esto, ¿no? Es como que decirme, ¿puedo ver la película completa? Ah, ya entendí, como esto que veía que era algo horrible por lo que me tocó pasar, ¿no? Muchas veces a la distancia sí nos toca poder observar y decir, ah, esto que lo veí que estaba pésimo, o sea, no estaba pésimo. O sea, hay miles de historias de gente, por ejemplo, que no le tocó abordar un vuelo y el vuelo, o sea, Sí, fue el estalló, ¿no? O del 11 sea, de septiembre. exactamente. O el 11 de septiembre o situaciones anteriores. Yo conocí a alguien que había un vuelo, no me acuerdo de qué, de Panamá, una aerolínea que ya ni existe, pero que le tocaba estar en ese vuelo y resulta que el avión explotó y la persona, claro, en el momento se te hace de quinta vez, o sea, digo que cómo puede ser que no pueda abordar o cómo puede ser que no me toca esta situación o este viaje. Bueno, pues está difícil en el momento dar las gracias, pero lo que sí sabemos es que en ese momento puedes hacer lo que nosotros llamamos pausa o restricción y dar la posibilidad de conectar con eso que es la película completa. No entiendo cómo, pero sé que esto está para bien en mi vida, ¿no? O sea, es Oye, decir, no ayer entiendo justo, cómo, ¿ves? Porque la verdad es que uno no entiende no cómo. entiende. Ayer estaba viendo la historia, o sea, estaba viendo la historia de una amiga que le cancelaron su vuelo porque, ya sabes, necesitaba una prueba y llevó otra prueba. Entonces, subió una historia y de verdad me causó mucha gracia porque lo que ella empezó a decir fue como, universo, ¿qué más es posible? O sea, ¿qué más es posible? Enséñame, ¿qué más es posible? ¿No? Todo para bien, demuéstrame tu magia. Y como que yo la veía y decía, ojalá que de verdad esté con esa conciencia, porque si se retrasa el vuelo, oye, es que el vuelo no estaba listo para que tú te subieras en ese momento y lo tienen que arreglar, ¿sabes? O sea, como que poder vivir nuestra vida como decir, qué bueno que está pasando esto. Y hasta que no esté arreglado el vuelo, yo no me subo al avión. Y si no era lo mejor que yo fuera a ese destino en este momento, es porque es lo mejor para mí. Y es lo que tú estás diciendo, es poder hacer una pausa y en lugar de reaccionar y irle a gritar a la primera persona que se me cruce, es entender que eso que está sucediendo es para mi bien y en mi más alto beneficio. Así es. Me encanta. Bueno, algo más para cerrar, amiga. Hay un nombre de Dios que justamente está relacionado a uno de los 72 nombres de Dios, de los que ya hemos hablado, de la conexión con las letras hebreas, que lo vamos a postear porque justamente nos da como
la inspiración de querer ver, porque todo tiene que ver con el deseo. O sea, justamente estamos como entrando en la recta final hacia lo que es el año nuevo en el calendario hebreo. Vamos a estar hablando de esto cuando regresemos, pero justamente tiene que ver con recalcular nuestro deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos de verdad tener el deseo alineado a lo que es el verdadero deseo de tu alma y no estar estorbando con el deseo de la fisicalidad, ¿no? O sea, que colabore toda nuestra fisicalidad en nuestro propósito, en nuestra misión y en lo que vinimos a hacer este mundo. Me encanta. Ver con los ojos del alma, así justamente. Creo que ese es Exacto. el mensaje, entender Uh-huh. que estamos limitados y pedir tener el deseo de ver, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer y Apple Podcast como Radio 13 con número digital. TuneIn Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Kabbalah Tools, en Instagram estamos como @Kabbalah Tools. Gracias a todos los que se conectaron y pues gracias por acompañarnos en un programa más. Ha sido un verdadero placer. De alma a alma.